Lo dijo él. A primera hora. 8:03 de la mañana, seguimos. Esto es A Primera Hora a través de Armónica FM y las plataformas de Primera Plana. Wilson Merino está con nosotros, concejal metropolitano. Wilson, bienvenido, ¿cómo le va? Buenos días, Fabricio, Andrea, un gusto como siempre estar con ustedes y con toda la gente que les quiere y les escucha. Gracias a usted, Wilson, por la gentileza. ¿Qué mismo está pasando o va a pasar con la situación del Estadio Olímpico Atahualpa luego de que se planteó esta acción de protección? Había una expectativa sobre la posibilidad de que el municipio obviamente maneje la administración tras la reversión de la donación. No hubo un acuerdo con el Ministerio del Deporte, el estadio ahora mismo está siendo inutilizado. De hecho, los equipos de fútbol, la Católica jugó el miércoles con el Emelec en el estadio de Chillo Gijón de Independiente del Valle. No se sabe qué va a pasar con el concierto de Chayanne del 10 de julio, o sea, ¿qué va a pasar con el estadio, Wilson? Gracias, Fabricio. Creo que todos estamos de acuerdo en la necesidad de proyectar un estadio olímpico Atahualpa del futuro. Pro símbolos, pro patrimonio. Ojalá que en esa visión de futuro vayamos derrocando muros y teniendo espacios más verdes, ¿no? Un estadio olímpico Atahualpa que recoja no solamente el fútbol, sino todas las disciplinas deportivas con inteligencia artificial, que sea accesible para las personas de la tercera edad, las personas con discapacidad. En donde diferimos es en el cómo, ¿no? Nosotros alertamos al alcalde Muñoz en la sesión donde a nuestro punto de vista se cometió una ilegalidad, de que el procedimiento legal que le había planteado el procurador no era el correcto y que esto iba a traer las consecuencias que tú has señalado. Esto iba a llevarnos a un litigio, esto iba a llevar a afectar la imagen institucional del municipio de Quito, esto iba a generar incertidumbre jurídica. Y nosotros en esta sesión, Fabricio, le planteamos al alcalde una solución. Le dijimos, alcalde, vamos a una mediación, sentémonos en la mesa con la concentración deportiva de Pichincha y planteemos una alternativa dialogada. No se aceptó esta visión. El procurador comete errores conceptuales graves, confunde términos, confunde donación con comodato, ¿no? Es lo primero que hay que observar. ¿Lo del estadio es una donación o un comodato? Es una donación entregada en el año de 1966. Confunde otros términos que también son importantes y hay que mencionarlos, ¿no? Confunde revertir con rescindir. El procurador dice que este es un proceso de reversión, cosa que no hay asidero jurídico, ¿no? Yo estuve en la sesión del juez y lo que le pregunta el juez al final de la sesión es a la viceprocuradora, le dice, deme la base legal de este proceso de reversión. ¿Y sabes, Fabricio, qué le responde la subprocuradora? No hay base legal. No hay base legal. Así cerramos la sesión. Eso claramente demuestra que el alcalde Muñoz está mal asesorado, que no le están entregando información técnica y que muy probablemente el próximo día viernes se aceptará la acción de protección planteada por la concentración deportiva de Pichincha. Y eso luego, ¿qué va a implicar? Es decir, si es que se acepta esta acción de protección, ¿qué es lo que sigue? ¿Cuál es el paso que sigue? ¿La concentración va a seguir ocupando también el Estadio Olímpico Atahualpa? ¿O podría haber incluso otra estrategia de parte de la Procuraduría del municipio de Quito para, digamos, en este tema? Lo primero que yo esperaría es que el alcalde tome cartas sobre el asunto, sobre el tipo de asesoría legal que está recibiendo, ¿no? Y que de alguna manera pida explicación al equipo de la Procuraduría, no solamente el procurador, sino también la viceprocuradora y varias personas más que nos acercaron información al Consejo Metropolitano de que este procedimiento era legal, cosa que si la acción de protección se acepta, se desmontaría, ¿no? Y creo que ahí el alcalde Muñoz tiene que tomar cartas sobre el asunto, ¿no? No es posible que el Consejo Metropolitano tenga una asesoría que nos genere opacidad, ¿no? Necesitamos claridad, necesitamos proyectar, hacer o plantear alternativas para ir al futuro, pero siempre dentro del marco del cumplimiento, del marco de la legalidad. Entiendo, a ver, aquí se ha polemizado el tema de la donación, obviamente, y usted ha expuesto su criterio en torno al tema, pero entiendo que se han dado otros casos, y corrígame si estoy equivocado, Wilson, sí, otros casos anteriores de donaciones que fueron revertidas a favor de la municipalidad. ¿Es así o no?
Sí, es así. Y yo escuché tu argumento en algún espacio con algunos panelistas expertos que yo valoro mucho. Hay dos diferencias, ¿no? En las anteriores, el Consejo Metropolitano resolvió. Fue el propio Consejo Metropolitano el que resolvió entregar la donación. En el caso del Estadio Olímpico Atahualpa, lo que se hizo fue conocer la minuta, que son dos cosas absolutamente distintas, ¿no? Se conoce la minuta, pero quien finalmente define es el municipio de Quito. En este caso, en los casos anteriores, el Consejo Metropolitano no resolvió. Entonces creo que hay un primer elemento. ¿Quién resolvió en los casos anteriores? ¿El alcalde? Resolvió el alcalde, y hay un tema adicional. El alcalde resuelve amparado en un contrato, y el contrato claramente dice, en la cláusula séptima, ¿no?, que es, o sea, habla de se llega a embargar total o parcialmente el Estadio Olímpico Atahualpa o se constituyere sobre cualquier limitación de dominio, quedará rescindida, de hecho, esta donación, ¿no? Cuando se habla de rescindir, tú vas al Código Civil, que es el artículo 1442, ¿no? Entonces, por eso, Fabricio, nosotros estamos claros de que no había base jurídica para lo que ha expuesto el procurador. A ver, el procurador perdón que le interrumpa, porque claro, quiero entenderlo. ¿El municipio tiene o no la atribución? No sé si, y le pregunto, el alcalde directamente o el Consejo Metropolitano de revertir esa donación del Estadio Olímpico Atahualpa. Y parto otra vez de los antecedentes. Si ha habido antecedentes de reversiones de donaciones, ¿qué le hace diferente al caso del Estadio Atahualpa, si se trata de una donación y de una reversión? Yo ahí tengo esa inquietud que le planteo. ¿Podía el alcalde hacerlo? ¿Debía hacerlo el Consejo o no se podía, Wilson? En el caso de la concentración deportiva de Pichincha, no podía el Consejo hacer algo que no conoció en su momento, que no resolvió el Consejo Metropolitano en su momento. Cuando le entregaron la donación del estadio. Eso lo resolvió la administración municipal de la época. Exactamente. Nosotros lo que hicimos en su momento, ese Consejo Metropolitano de ese momento conoció la minuta. En el caso de la concentración deportiva de Pichincha, es el municipio quien firma el contrato. Y el contrato, para salirse de la donación en función del incumplimiento de unos temas puntuales que habían planteado, porque era una donación condicionada, ¿no?, habla ya de el término rescindir. Y el término rescindir está tipificado en el Código Civil, en el artículo 1442. Pero que correspondía era revertir, ¿o no? Es que no hay base jurídica para revertir. No existe la palabra reversión. O sea, ni siquiera por otra vía había la posibilidad de que el municipio nuevamente tome, digamos, el Estadio Olímpico de Atahualpa, ni siquiera por otra vía, no solo por el Consejo, es decir, no hay posibilidad. A través de un juez, sustentando los argumentos del municipio. Pero eso es un litigio, eso es un juicio que toma mucho tiempo. ¿Cuál es la alternativa que nosotros habíamos planteado en función de lo que establece el artículo 190 de la Constitución de la República del Ecuador? Reconoce y promueve los mecanismos alternativos de solución de conflictos como la mediación. Pero si hay un incumplimiento, a ver, la donación implicó un contrato, ¿verdad? Si hay un incumplimiento de ese contrato, la norma no le permite al municipio revertir o rescindir. Usted me ha dicho que la palabra revertir no existe ahí en el ordenamiento. Pero, si me permites, mira. A ver. ¿Podrían ayudar específicamente con la normativa referente ¿Qué a es la eso? reversión? Le pregunta el juez al municipio, le pregunta. Vuelvo y ¿Me podrían ayudar específicamente con la normativa referente a la reversión? ¿Podrían ustedes entregarme información sobre la norma, ¿no?, que establece el tema de la reversión? No hay una normativa específica sobre la reversión. Que diga la palabra reversión. Ajá, no hay una... Para el caso de donaciones anteriores, tampoco se utilizó la palabra reversión, No, pues, sino rescisión. claro, es que la rescisión está tipificada en el Código Civil, ¿no? Entonces, a la final, si tú te quieres salir amparado en el contrato que se firmó en el 66, tú tienes que ir ante un juez, ¿no? Derecho civil puro y duro, ¿no? Y quienes hicieron amicus cura en esta sesión cuestionaron eso plenamente, ¿no? Los constitucionalistas, los civilistas en esta sesión, ¿no? El camino que debíamos transitar era el camino de la mediación, ¿no? En la mediación, Fabricio, creo que el argumento por el cual el alcalde pudo haber sostenido su defensa era el derecho a la ciudad, ¿no? Es plantear, no se puede el interés de un particular
ir por encima del interés superior de la ciudad. Pero ese es otro argumento jurídico, ¿no? Y eso implicaba sostener todo un expediente que le permita al alcalde plantear una mediación, ir a una mediación y salir del conflicto, ¿no? En el caso de lo que resolvió previamente el Consejo Metropolitano, otro de los elementos importantes es que hubieron mesas técnicas y que las otras partes estaban de acuerdo. En este caso no han habido ni mesas técnicas y la contraparte no está de acuerdo. Entonces, al tener un conflicto, te toca ir a lo que dice el marco jurídico, y eso es del Código Civil, el artículo 1442, que habla de rescindir, ¿no? Yo en este sentido pido y apelo que el alcalde pide explicaciones al procurador, pide explicaciones a todo el equipo de la Procuraduría. No es la primera vez, ¿no? Han sucedido varias veces. Cuando hablábamos del Plan Maestro de Movilidad Sostenible, ¿no? Yo sostenía plenamente y le decía al alcalde, esto tiene que conocer el Consejo Metropolitano. Y el procurador le asesoraba y le decía al alcalde que no. Finalmente acercamos tantos elementos para que el alcalde decida y resuelva que sí, efectivamente esto tenía que conocer el Consejo. Me gustaría un criterio suyo a propósito de algo que me acaba de escribir un mensaje el concejal Adrián Ibarra. Dice, esto es como sumar o restar. El municipio de una donación confirmada no le cumplieron las condiciones, el municipio está en capacidad de retirar ese bien. Eso dice el concejal Ibarra. ¿Cuál es su criterio al respecto, Wilson? No es así, ¿no? Y creo que hay algunos temas que hay que explicar, ¿no? Para rescindir un contrato, lo primero que debe haber es que la contraparte esté en mora, y para esto existen dos caminos, ¿no? El primero es que cumpla las condiciones impuestas en el contrato, para lo cual la municipalidad debió notificar el incumplimiento en el tiempo y forma establecido en el contrato de donación. No hay notificación. No, y que la concentración deportiva de Pichincha haya incumplido esto, ¿no? Y la otra es se rescinda la donación y se restituya la cosa donada, ¿no? Sin embargo, para que se restituya, no revierta la donación, el donatario debe ser poseedor de mala fe, esto se encuentra en mora y además sea poseedor de mala fe, ¿no? Entonces, también se confunde infracciones, ¿no?, con los elementos que se deben mostrar para demostrar que es una persona de mala fe, que esto se actuó de mala fe. Y lo que hizo el municipio de Quito fue generar unos ciertos argumentos en función de unos cilindros del gas, ¿no? Que fue el primer argumento, pero eso es una infracción. Es una infracción. No es una causal para, exactamente, para rescindir exactamente. Y además fue todo en tiempo flash, ¿no? Yo en este sentido creo que se necesita una mejor asesoría jurídica, ¿no? Los concejales tuvimos que ir ante un juez, ¿no? Tuvimos que ir ante un juez, fuimos notificados de ir frente a un juez. Oye, en la transmisión de digital está también escuchando esta entrevista la subprocuradora, que es Diana Carolina Pantoja. Ella dice, si es un tema civil, el tema no puede debatirse en la acción de protección. Ella dice eso. Pero se debatió en una acción de protección. Eso tendrá que resolverlo el juez, ¿no? A la final hay una causa legal que obligó que los concejales vayamos frente a un juez, ¿no? El próximo día viernes escucharemos todos los argumentos. Lo que sí sorprende es que el juez le pregunta, dígame, señora subprocuradora, ¿cuál es la base legal, ¿no?, de revertir una donación? Y que la misma señora Pantoja diga, no hay base legal. A mí me parece eso absolutamente vergonzoso. Y yo creo que eso debería implicar que el alcalde Muñoz pida explicaciones. Cuando existe un contrato, cuando se emite un contrato, en los contratos, por ejemplo, hay causales de terminación y hay procedimientos de terminación. Así es. El contrato de donación del municipio de Quito con Concentración Deportiva de Pichincha, ¿qué establece como mecanismo de terminación? ¿Se puede terminar unilateralmente o no? ¿Qué establece eso? Cláusula séptima del contrato de donación. Para el caso de que la Concentración Deportiva de Pichincha no cumpliere con las condiciones constantes en este contrato, o que se llegue a embargar total o parcialmente el Estadio Olímpico Atahualpa, o se constituyere sobre él cualquier limitación de dominio, quedará rescindida de hecho esta donación al tenor de los artículos 1479 siguientes del Código Civil. Eso es lo que dice el contrato, Fabricio. El contrato es claro. Para rescindir la donación había que ir ante un juez en función de lo que establece la cláusula séptima del contrato de donación.
Lo que dice justamente aquí Diana Carolina Pantoja, dice, temas civiles se tratan en procesos civiles, no en procesos judiciales. Ese es el argumento, ¿no? Que ha esbozado la Procuraduría. Eso no me compete a mí definir, eso tendrá que resolverlo el juez de la Corte, el juez constitucional, ¿no? Que tiene a cargo esta acción de protección. Pero hay ciertas cosas que en verdad hay que cuestionar. ¿Cuál es la base legal de un proceso de reversión? Que ese fue el argumento planteado por el procurador y su equipo. Eso le pregunta el juez Fabricio. Dígame, señora subprocuradora, dígame, señor procurador, ¿cuál es la base legal de un proceso de reversión? La respuesta de la subprocuraduría, del procurador, es: no hay base legal. Ujú. Ya hay concejales que asistieron a la audiencia de acción de protección para defender los derechos, digamos, de la otra parte. No, nosotros, al no sentirnos bien representados por el procurador, que en mi caso es eso, ¿no? Yo creo que es un mal procurador, creo que le asesora mal al alcalde, creo que es alguien que nos está llevando a temas legales innecesarios, ¿no? Cuando había una alternativa de ir a una mediación, yo me presenté ante el juez por mis propios derechos, pero yo fui notificado. O sea, yo no es que fui a hacer porras a nadie, a mí me notificó el juez, ¿no? La defensa del resto de concejales fue el procurador. Una defensa que cuando el juez le pregunta cuál es la base jurídica, señora Pantoja, de una reversión, ella dice: no hay base legal. Esa es la defensa del resto de concejales. Así que bueno, yo me alegro de finalmente haber ido voluntariamente y haber en ese espacio explicado por qué voté en abstención. Ese fue mi posición frente al juez, ¿no? Decirle: yo voté en abstención por estas razones. Creo que se está confundiendo reversión, ¿no?, con rescindir. No hay base legal en cuanto a la reversión y creo que también se está confundiendo comodato con donación. Esto, y con esto cierro, Wilson, esto se va a conocer el próximo viernes, de hoy en 8. El próximo viernes se va a conocer. Pero Así es susceptible de apelación dependiendo de lo que resuelvan. Sin duda, pero aunque fuera Sí, susceptible de apelación, es de cumplimiento inmediato, ¿no? Y ahí creo que, Fabricio, estamos de acuerdo en el cómo, estamos de acuerdo en hacia dónde queremos ir, ¿no? Yo he sido uno de los más entusiastas promotores de la necesidad de impulsar un nuevo Estadio Olímpico Atahualpa, ¿no? Creo que hay que hacerlo, ¿no? Creo que la ciudad lo necesita. Pero el municipio tiene que actuar apegado a derecho, ¿no? La cultura del cumplimiento, la cultura de la legalidad. Y para aquello se necesita un procedimiento legal claro. Y para aquello el alcalde necesita tener un buen procurador, un buen equipo de abogados en la Procuraduría que nos marquen el camino, ¿no? Nosotros, en este caso en particular, planteamos uno, que era la mediación. La mediación, o sea, decirle como municipio: señores, Concentración Deportiva de Pichincha, parecería que el administrar el Estadio Olímpico Atahualpa sobrepasa sus capacidades. ¿No? Por el otro lado, los quiteños y quiteñas merecemos, en una zona tan linda, poder tener un Estadio Olímpico Atahualpa. Planteemos alternativas, veamos. Y si finalmente no logran un acuerdo en la mediación, ¿qué hubiese procedido? Era parte del expediente para que la municipalidad demande ante un juez. Y ese era el camino, porque eso Correcto. es lo que dice finalmente el contrato que se firmó en el año 66, ¿no? Entonces, creo que parte también del trabajo de los concejales es tener buena asesoría jurídica y darle luces al alcalde. Yo me voy tranquilo en este caso. En su momento alerté al alcalde Muñoz y planteé un camino, ¿no? Ujú. Y ese camino creo que es un camino que es positivo de ahora en adelante para todo lo que haga la ciudad. El propio alcalde Fabricio habla de un acuerdo ciudad. El acuerdo ciudad es un proceso de diálogo, ¿no?, en medio de las diferencias. Creo que ese es el camino que hay que transitar, pero con honestidad y con compromiso firme de que a través del diálogo, si ponemos al frente el interés de todos los quiteños y quiteñas, podemos encontrar una salida. Por acá nos dicen, es solo el concejal Adrián Ibarra nos dice que va a pedir una réplica por las cosas que se han dicho aquí, que él considera son mentira. Está muy bien, ¿no? O sea, está muy bien presentar los argumentos, ¿no? Quizás lo único es pedir que todo se lo haga con respeto, ¿no? O sea, a la final nosotros estamos cuestionando un tema en particular, estamos observando un tema en particular, donde hay posiciones, ¿no? Otro tema cuestionable, Fabricio: el procurador en su ponencia, en vez de esgrimir elementos jurídicos para defender al municipio, utilizó sus minutos para atacar la votación de los concejales en la sesión, ¿no? Atacar porque hubieron ciertos concejales que votaron en contra y en abstención, ¿no?
¿Es ese el rol del procurador en cuanto a defender a la ciudad? No, por supuesto que no. Nosotros tenemos plena libertad para votar como queremos votar en función de la información a la que tenemos acceso, ¿no? Eso también es cuestionable. Así que bueno, yo me parece que es válido, creo que hay diferentes posturas, ¿no? Y me parece que hay que acercarlas en el marco del respeto. Vivimos en una sociedad terriblemente violenta, fragmentada, polarizada, ¿no? Y creo que el debate tiene que ser un debate de altura, presentando argumentos, como lo he hecho el día de hoy. Yo he traído conceptos, he traído artículos, he traído base legal, hemos traído lo que ha dicho el juez en esta audiencia, ¿no? Y esperamos que los argumentos que traigan los otros actores abone a un debate de altura, que es lo que merece la ciudad. Correcto, Wilson. Gracias, Fabricio. Gracias a usted. Gracias al concejal metropolitano Wilson Merino, su posición crítica respecto de la forma como el Consejo Metropolitano tomó una decisión sobre el Estadio Olímpico de Atahualpa, y nos ha referido que el próximo viernes, de hoy en 8, se conocerá la decisión judicial sobre la acción de protección en torno a este tema. 8:23 en la primera hora. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.